Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Quiero decirle que cuando vemos esto, Dios tiene para nosotros, hermano, una palabra muy especial y siempre nos lo ha dicho, siempre nos lo hace ver, perdón. Y es que nosotros somos amados para Él. Amén. Ahora, como parte de ser nosotros hombres y mujeres amados de Dios, tenemos que tener ciertas características. Hay ciertas cosas que tienen que delatar precisamente el que hemos sido hechos amados para Dios. Amén. Entonces quiero platicar con usted de este tema. Y le puse así: ¿quiénes son los amados? Así le titulé. Y entonces, lo primero que vino a mi mente, y creo que también es lo que a algunas mentes viene, describe a un hombre que nosotros creo que es uno de los más sobresalientes dentro de la Biblia, y quisiera entonces analizar un poquito o detenerme en lo que se describe de él, y usted se va a dar cuenta de quién es. Ahorita que lea esto. En primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice la palabra del Señor: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Yo creo que ya lo identificó, ¿verdad? ¿Quién es? El rey David, definitivamente, el rey David. Ok, ¿y por qué David? Porque dentro de los significados de David, creo que uno de los que más connota a ese hombre es ese significado que es ser muy amado. Eso es lo que significa David, muy amado, o una de las cosas que significa David, muy amado. Y entonces, hermano, nosotros empezamos a ver que aquel hombre, Saúl, necesitaba o mandó a traer a alguien. Estaba buscando a alguien con ciertas características, y entonces el hombre, uno de los muchachos, uno de los criados, empieza a describir quién era David delante del rey. Y la descripción que él hace no es una descripción casual, no es una descripción, hermano, como para echarle salsa a los tacos, ¿verdad? Sino es una descripción, hermano, de un muy amado. Y entonces hacia esto es hacia donde yo lo quiero llevar en esta hora, no sin antes presentarle esto que yo anoté de varias versiones, es decir, le tomé las partes más, digamos, como lo compuse, si usted quiere, ¿verdad? De alguna manera, y por eso le puse varias versiones, porque creo que al unirlas nos van a dar un sentido aún más especial con respecto a David, al muy amado. Y dice en esas versiones: y respondió uno de sus jovencillos y dijo: he aquí he visto un hijo de Isaí, al de Betlehem. Usted sí sabe qué es Betlehem, ¿verdad? La palabra Bet es casa, y Lehem, ¿qué es? Pan. Entonces es la casa del pan. Entendido en el cántico. De ahí da otro panorama, ¿verdad? Y qué bueno, porque entonces creo que nosotros, los muy amados, debemos de ser entendidos en los cánticos. Dice que él sabía tocar. Alguien podría decir: ay, hermano, ahí sí ya me llevó a mí la tristeza, porque no sé tocar. Sí, pero ahorita le voy a explicar a qué se
¿A qué se debe que lo hayan descrito de esa manera? ¿Hacia dónde? Y claro, David sabía tocar, ¿verdad? Diferentes instrumentos, incluso él inventó algunos instrumentos, o varios instrumentos, pero aquí le dicen, es entendido él en cántico. Es decir, sabía, conocía, entendía qué era lo que estaba haciendo. Amén. Él es hombre prudente, un guerrero valiente, puede pelear. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay algunos que no pueden pelear, que no saben cómo pelear. Escoge sus palabras cuidadosamente. Igual que todos nosotros, ¿verdad? Usted debería decir amén, hombre. Aunque sea por usted, con fe. Escoge sus palabras cuidadosamente. También es un joven bien parecido. Así lo quisieran todas las hermanas, ¿verdad? ¿Cómo no viví en el tiempo de David? Dirán algunas, ¿verdad? Bueno, si hubiera nacido ahí, a lo mejor no le hubiera tocado nada, ¿verdad? Por eso no nació en ese entonces. Y el Señor está con él. Tremendo, ¿ah? Qué extraordinario todo eso. Que el muy amado, mire todas las descripciones de un muy amado. Mire la descripción de un muy amado. Tremendo. Ahora veamos esto. Sigamos aquí. Y aquí es donde quiero que usted y yo empecemos a analizar. Vamos a ver una por una de esas cosas que a él lo describe como un muy amado. Y entonces veamos nosotros, hermano, las características de un amado o de un muy amado, el cual es David. Primero, que es hijo de Isaí. Eso es lo primero, que es hijo de Isaí. Ahora alguien podría decir, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no soy hijo de Isaí, entonces ya no soy muy amado. No, por lo que le voy a explicar, por eso. Implica que estaba bajo autoridad. Entonces, si usted y yo queremos ser verdaderamente hombres y mujeres muy amados, y cuando hablamos de muy amados, no solamente es muy amados entre los nuestros, sino muy amados allá arriba, en el cielo. Amén. Es un hombre que estaba bajo autoridad y el nombre de Isaí tiene una relación íntima. Cuando usted busca la palabra Isaí, Yishai se lee en el hebreo, tiene una relación, porque de hecho lo mandan a uno a través del Strong. Usted va a llegar al nombre de Yashiv. Y esa palabra Yashiv, o ese nombre Yashiv, significa Él regresará. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea el hijo de Isaí y que tenga que ver con Él regresará? Tiene mucho. ¿Sabe por qué? Porque los amados son aquellos que estamos ligados, es decir, emparentados con el regreso del Señor Jesucristo. Tal vez si alguien puede buscarme 2 Timoteo 4:8. Y que amamos su venida. Fíjese qué interesante es que nosotros como amados, hermano, podamos estar emparentados, ligados, hermano, con el regreso del Señor Jesucristo. La gente que no está emparentada, aquellos que los están llevando, hermano, a desligarse del regreso del Señor Jesucristo, están corriendo un grave peligro. Y es no ser amados. Esa es la cosa. Ahora, obviamente, si está íntimamente relacionado con que Él volverá, con que nuestro Dios volverá, entonces, hermano, ¿para qué va a volver el Señor? ¿O por quiénes va a volver? Por su amada. Y como iglesia, usted muy amada, hermano, tenemos que llegar a este entendimiento.
a que nosotros debemos de vivir bajo autoridad, y segundo, nosotros tenemos que estar muy ligados, tenemos que estar, hermano, emparentados con el regreso del Señor Jesucristo. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos de estar buscando amar el regreso, la venida del Señor Jesús. Leamos ese pasaje, si lo tiene ahí, por favor. No sé quién tenga el micrófono, pero léalo si es tan amable. Segunda 4:8. Sí, 2 Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, entonces, todos los amados, mire, ¿David amaba a su padre o no? Yo creo que sí lo amaba. Ahora, que su papá lo amara a él, no lo sé, pero ese era Isaí, ¿va? Nuestro Padre que está en los cielos, Él sí nos ama a nosotros. Amén. Y nos entregó a su Hijo Jesucristo para que perdonara nuestros pecados, llegando a la cruz del Calvario de una manera terrible, ¿verdad? Pero bendito sea su nombre, porque nosotros hoy podemos disfrutar de ese perdón de Dios para nuestras vidas. Amén. Y la reconciliación con nuestro Padre. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando nosotros amamos su venida, no sé cuántos aman su venida, yo espero que todos, pero amar su venida es prepararse para su venida, ¿verdad? Es estar atentos a su venida. Puede ser que venga hoy, puede ser que venga mañana. Yo no sé cómo suspiraba usted que se casó por estar con la persona que hoy es su cónyuge. Pero yo creo que todos los días, ¿va? Al principio tal vez nada que ver, ¿va? Amigos y ahí más o menos, pero ya después la relación se fue dando más y más y más y más, y ya era una cosa de que todos los días quería hablarle, todos los días quería ir a verla, no podía, o verlo, ¿verdad? Y no podía, pero ahí estaba viendo la manera de poder hacer algo para tan siquiera escuchar su voz. Nosotros, los que amamos la venida del Señor Jesucristo, debemos de estar viendo, hermano, todos los días cómo escuchamos su voz, cómo nosotros tenemos una relación con Dios, cómo nosotros, hermano, nos comunicamos con Él, cómo Él nos habla a nosotros, cómo nosotros, los que estamos amando su venida, hermano, esperamos que Él nos dé una corona de justicia. Amén. Pero para eso se necesita ser amado. Definitivamente. Y yo le vengo a decir a usted que usted es un amado de Dios, una amada de Dios. Amén. Y que debe de salir a flote, o que debe de desbordar estas características en usted y en mí. Amén. Ok, sigamos. Mire, dice, sabe tocar, y o es entendido en cántico, según la versión que usted lea. Sabe tocar, y o es entendido en cántico. Esto se refiere a que él es un nagán. Así se dice, nagán. Y eso de nagán es saber llevar el ritmo de una tonada con los dedos. Y se refiere a que sabe cómo está. Cuando usted busca más detenidamente, se va a dar cuenta que esto de tocar una tonada con los dedos está relacionado con saber cómo está la confrontación con las fuerzas contrarias. Es decir, cuando él alababa, cuando él adoraba el nombre del Señor, allá en la majada, dice, detrás de la majada él estaba cuidando las ovejas. Cuando él alababa, cuando él adoraba, hermano, entonces venía el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y dice la Biblia que venía el oso y venía el león para arrebatar las ovejas. Y él sabía. Y alguien que busque, por favor, Salmo 144:1, para que usted entienda ahí el por qué David expresa eso. Él sabía que en el momento en el que él estaba siendo desarrollado, hermano, en la tonada, en la tonalidad del cielo, había un toque
de poder, había un toque de fuerza, había un toque, hermano, en su alabanza, en su adoración, había un atraer el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Cuando él alababa, cuando él adoraba, cuando él exaltaba el nombre del Señor, estaba obviamente con la cítara, con el arpa, hermano. Entonces venía el poder de Dios sobre su vida. Y ahí era cuando él entendía cómo estaba la confrontación, porque recuérdese que unas veces fueron osos y otras veces fueron leones. Las dos cosas son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que...? Leamos el Salmo 144:1 antes de continuar para que lo entienda conmigo. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Se da cuenta? Adiestra mis manos, ¿para qué? Para la guerra. Y mis dedos para la batalla. Entonces, si usted se da cuenta, él sabía discernir los tiempos de guerra y el tipo de enemigo que iba a venir, o que estaba en contra de él, o que estaba frente a él. Por eso es que menciona él a esos dos enemigos. Le dice a Saúl: yo me he enfrentado con osos y con leones para poder quitarle las ovejas a esos animales o a esos enemigos. Pero esto sucede cuando el Espíritu del Señor viene sobre mí, mientras se están ejercitando mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces cuando dicen de él, sabe tocar, y yo es entendido en cántico, es porque él sabía el momento en el que iba a librarse una batalla, en el que iba a haber una guerra en contra de él, y una batalla, sabía discernirlo, porque sus dedos sabían llevar el ritmo de una tonada. Es decir, él le iba como que el cántico, como que la adoración, como que lo que se está cantando nos va a llevar a nosotros a un determinado momento, a determinados tiempos espirituales. No sé si estoy siendo claro con lo que le digo. Lo voy a poner un poco más claro. Cuando usted y yo venimos, hermano, y estamos aquí en medio de la alabanza y de la adoración, se está propiciando un ambiente espiritual. Y si nosotros no sabemos discernir en ese ambiente espiritual qué clase de batalla se libra, qué clase de guerra es la que viene y qué clase, hermano, de enemigo es el que yo estoy enfrentando, entonces puede ser que yo salga derrotado. Eso es bien tremendo. Porque fíjese que y no le estoy diciendo de que en ese momento nosotros vamos a pelear, no, en ese momento nosotros entramos a un ambiente espiritual que nos hace discernir. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, si usted dice, no importa, hombre, llegamos tarde, vamos a llegar a la hora del mensaje nada más, ya va a pasar la alabanza. ¿Sabe qué? Cuidado, porque cuando usted salga de aquí, no va a saber contra qué se está enfrentando. ¿Sí me doy a entender? En medio de la alabanza y de la adoración, ahora usted quiere que vengamos temprano. No, siempre he querido que vengamos temprano. En medio de la alabanza y de la adoración, hermano, viene en la unción del Espíritu Santo como venía sobre este amado David, y entonces él podía discernir, va a haber una guerra de esta magnitud contra estos enemigos, y ahí voy a ir y voy a vencer. Entonces, cuando usted y yo estamos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, viene el discernimiento para nuestras vidas, y cuando salimos nosotros allá afuera, hermano, entonces nos damos cuenta y decimos, esto era. Este era el problema. Esto era lo que iba a venir. Contra esto es que me estoy enfrentando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, este hombre, cuando dice que sabe tocar y yo es entendido en el cántico, lo que está diciendo es, él se está adiestrando. En medio de la alabanza y de la adoración se adiestran nuestros dedos. En medio de la alabanza y de la adoración, hermano, nosotros podemos
sentir, percibir qué es lo que va a venir, el ambiente que se está propiciando para nosotros. Lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, cuando yo he recibido un momento de gozo, solo estoy poniendo un ejemplo nada más, un tiempo de gozo, me he gozado con la alabanza y he adorado al Señor y sigo sintiendo ese gozo. Muy probablemente el enemigo lo que quiera es venir en contra de mí con tristeza o con amargura. Muy probablemente. No estoy diciendo que así tenga que ser. El Señor va a hacernos discernir a nosotros qué es lo que viene contra nuestras vidas. Tampoco estoy diciendo que solo cada culto que salgamos y agarrarnos con el diablo. No, no es así. Porque recuérdese que era un adiestramiento. David no dijo que todos los días estaba en contra de osos o agarrándose con osos y leones. Eran momentos determinados, pero ya estaba él, ya estaba adiestrado para poder saber qué es lo que viene. ¿Amén? Ok, sigamos. Porque ahí empieza diciendo, ¿verdad? Que el Señor es mi roca. Si nosotros nos metemos ahí donde está la roca, seguramente donde David estaba, y eso lo pienso yo, ¿verdad? Pero seguramente él se iba a recostar allá donde estaba la montaña, ¿va? La roca, la piedra, y ahí era donde venían los cánticos para el Señor. Si usted y yo nos metemos, hermano, en alabanza y en adoración, aunque no sepamos instrumentos, pero si nos metemos en alabar y adorar al Señor, seguramente el Señor nos va a adiestrar nuestras manos y nuestros dedos para la guerra y para la batalla. Y vamos a salir vencedores, porque eso es lo más tremendo. Que David, hermano, no salía, no dice ahí, bueno, y me agarré con un león y me quitó la oveja y medio brazo. No dice así, ¿va? Así no dice la Biblia. Dice que él llegaba, agarraba al león, le hacía la llave del diácono, le metía la cola dentro de las patas, le ahorcaba el resto y le sacaba la oveja. Porque le abría las fauces y de ahí adentro se la sacaba. Y no venía derrotado, venía victorioso. Rasguñado, pues tal vez, ¿verdad? Pero, hermano, él sabía discernir los tiempos de guerra y el tipo de enemigo que iba a venir. La alabanza y la adoración son elementos, hermano, que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tiempo final. Va a haber una batalla con una confusión terrible en medio de la alabanza y de la adoración. No estoy hablando de la iglesia aquí, estoy hablando de la alabanza que se está levantando, de esos ministros de alabanza que se levantaron bien, pero que ahora se prostituyeron con el mundo. Es decir, vendieron su talento para el mundo mismo. Y hoy venden su talento, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros debemos de tener bien claro que si algo nosotros tenemos que hacer es estar atentos en cuanto a la alabanza y la adoración. Amén. ¿Quiénes son? ¿De dónde están las fuentes? ¿Qué estamos oyendo nosotros, hermano? Porque ahora solo una canción que por ahí diga, Dios te bendiga, amiga mía, es de Dios porque dice Dios te bendiga. ¿Eso no es de Dios? Entonces, sí, cabal, ¿verdad? Con la Biblia, con la Biblia bajo el brazo, ¿ah? Voy buscando mi camino. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que usted oye? ¿De qué fuente está proviniendo o proviene aquello que nosotros oímos? Amén. Yo no estoy con esto criticando o queriendo poner en pugna o contrariando lo que usted está oyendo. Solamente le estoy pidiendo nada más, si nosotros nos metemos a alabar y adorar al Señor en nuestra intimidad, vamos a saber discernir. Nuestros dedos, nuestras manos van a estar, hermano, adiestrados para la batalla, para la guerra, y vamos a discernir los tiempos y vamos a discernir los enemigos contra los que nos están
o contra los que nos estamos enfrentando. Amén. Si algo es muy difícil, hermano, de distinguir, es la luz frente a la luz. Muy difícil de distinguir, luz frente a luz. Entonces nosotros necesitamos, luz en las tinieblas es fácil de distinguir, pero luz en la luz es muy difícil. Entonces tenemos que tener un adiestramiento en medio de la alabanza y la adoración, porque somos amados. Amén. Usted es amado, ¿verdad? Usted es amada. Sigamos. Mire, aquí está otra característica. Valiente y vigoroso. Esa palabra valiente es un gibor, es decir, uno que se esfuerza, poderoso, de mucho valor. Eso es lo que significa esa palabra gibor. Entonces, recuérdese que el Señor le habló así a aquel hombre que iba a conquistar. ¿Se recuerda? Josué. Josué estaba, bueno, ¿qué hago? Pues si ya vamos a entrar a la tierra prometida, ya es tiempo. Pero la primera ciudad es Jericó. La ciudad más tremenda. Tenía murallas, pero grandísimas, anchas las murallas. Era impenetrable aquel lugar. Y el pueblo le dijo a Josué, vamos a estar contigo, te vamos a seguir, vamos a hacer caso de lo que tú nos digas, las órdenes que nos den, nosotros las vamos a acatar, pero eso sí, que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Tremenda responsabilidad, ¿verdad? Entonces viene, hermano, y se va aquel hombre y se va a orar. Mírenlo, lo que va a hacer, ¿verdad? No como muchos, voy a ir a preguntarle a mi tía que tiene 50 años más que yo, a ver qué podría hacer. No. Voy a ir a preguntarle al Señor qué es lo que yo debo de hacer. Y dobló sus rodillas delante del Señor. Y empezó a clamar, y dice la palabra que se aparece entonces el ángel del Señor, el príncipe de los ejércitos de Dios, que es Cristo mismo en una cristofanía, y se aparece delante de él, hermano, y el otro sin miedo también, ¿verdad? Porque se saca la espada y le dice, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Y entonces le dice el Señor, guarda tu espada, le dice. Y se identifica quién es y obviamente lo adora, porque era el Señor Jesucristo mismo. Y le dice el Señor, no te preocupes, yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés. Pero eso sí, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué cree usted que le dijo que se esforzara? Porque aquí estamos viendo nosotros que los amados, hermano, tienen que ser valientes también. Ahorita voy a ir con lo vigoroso. Tienen que ser valientes, tenemos que ser valientes. Pero ¿de qué se trata esa valentía? De esto, de esfuerzo. De eso es, de esfuerzo. Porque el que se esfuerza, hermano, entonces ese va a alcanzar de la gloria de Dios, ese va a alcanzar del poder de Dios, ese va a alcanzar a ver las maravillas de Dios en su vida. Ahora, el esfuerzo, hermano, es algo que nos compete a nosotros como seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano amado, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, viene el Señor y le da una orden a Josué y le dice, así vas a conquistar Jericó. Lo que vas a hacer es que vas a sacar al pueblo de esta manera, van a rodear 7 por 7 días, una vuelta cada día todo el lugar y al final van a dar 7 vueltas y después van a tocar trompetas y todo el pueblo va a gritar. ¿Se imagina usted, hermano? Todas esas instrucciones. No le dijo en ningún momento vas a sacar un misil atómico, no le dijo te vas a llevar a los mejores arqueros, no le dijo tampoco te vas a llevar a toda la caballería, no le dijo tampoco a él vas a sacar a los mejores espadachines, no le dijo vas a ir y vas a hacer un poderoso ejército y le dio el Señor las ideas de las granadas, no le dio nada de eso.
¿Se imagina usted aquel hombre, hermano, esperando las instrucciones de Dios y al final cuando revisa su iPad y empieza a ver, pero en todas estas instrucciones el Señor no dijo nada de espadas, nada de cañones, nada de ametralladoras? Solo dice que demos vueltas. Solo dice que salgamos y que vayamos a dar una vuelta durante 7 días. ¿Y sabe qué? Ahí empezó su esfuerzo. Porque si de algo nosotros tenemos que esforzarnos, hermano amado, es en creerle al Señor. Eso es difícil. Claro, es fácil cuando uno está viendo las cosas tranquilo. Color de rosa, todo muy bonito, todo le va muy bien. Pero cuando la situación se pone color de hormiga, cuando vienen las contrariedades, cuando vienen los vientos, cuando vienen las vicisitudes, cuando vienen, hermano, los momentos de prueba, ahí tenemos que esforzarnos. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar y decir, no, Señor, este es el momento de no tirar la toalla, sino agarrarla, ir, Señor, y orar y clamar y suplicarte misericordia. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que está el esfuerzo. Usted y yo nos tenemos que esforzar por creer. Porque mire, en contra de cómo está la situación ahorita, cuando muchos dicen el Señor ya no viene, nosotros nos estamos esforzando por creerle al Señor que Él viene. Que Él dio una promesa y que nosotros estamos en esa promesa. No es fácil, hermano. El tiempo que nosotros estamos viviendo no es fácil. Incluso usted ve que físicamente mucha gente, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, Señor, ¿será que mejor yo también? Y el Señor le dice, no. Créeme, aquí vas a estar. Allí no es fácil, porque uno está, Padre, ayúdanos. ¿Y cuándo? Ya, ahorita, espérate. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar el tiempo. Ese es el esfuerzo. Esos son los gibores, hermano, los valientes, los que pueden llegar delante del Señor, los que podemos llegar delante del Señor y decir, Padre, ayúdanos. Yo te creo, Señor, aunque esté viendo las cosas contrarias allá afuera, pero yo te creo. Así lo estaba viendo Josué en ese momento. Él estaba viendo la situación distinta a como el Señor le estaba planteando que lo iba a hacer, ¿o no? Estaba un pueblo allá afuera esperando instrucciones, y yo me imagino, hermano, que el pueblo de Israel, aquellos valientes que estaban allá con sus espadas, y sale Josué a decirles, ¿saben qué, muchachos? No van a haber espadas. Lo que quiero que afinen bien es su calzado, porque vamos a dar vueltas por 7 días. Y el último 7 vueltas. Y que afinen bien sus gargantas, porque al final vamos a dar un grito y las murallas se van a caer. ¿Se imagina el pueblo, hermano, oyendo a aquel hombre así, pero con la convicción que lo estaba diciendo? Se tuvo que esforzar para decir esa verdad y creerla. Entonces usted y yo, como amados, tenemos que valientemente creer que nuestro Señor viene. Que Él vuelve por nosotros. Y que nos vamos a ir antes de la tribulación. Amén. Entonces, esforcémonos. Luego dice que era vigoroso. ¿Por qué era vigoroso? La palabra vigoroso nos da a nosotros a entender que era rico en virtudes, lo cual le daba fuerza. Porque en otras versiones no dice vigoroso, sino dice fuerte. Entonces dice, era valiente y fuerte. Así que lo que viene, por eso dice la Biblia, se recuerda allá en Pedro, dice, añadan a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Cada día tenemos que añadir virtudes. Esas virtudes en nuestra fe, hermano, nos van a llevar a ser ricos. ¿Se recuerda? Tal vez si alguien lo puede buscar, por favor, lo que Pedro dice, para que nosotros veamos, porque dice al final, y esto en todo tiempo, el que esté haciendo esto va a tener fruto y no va a estar ocioso. Es decir, va a estar todo el tiempo caminando, haciendo. No va a estar, hermano, dormido, no va a estar sentado, sino que va a estar a la expectativa de las cosas que Dios está haciendo. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Lo tiene? Leamos, ahí no sé si Gracia tiene el micrófono o no. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a dar riquezas a nosotros en nuestra vida.
Leámoslo, por favor. En 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ser diligentes. Y para ser diligentes se necesita esfuerzo. Hay que esforzarse. Si usted quiere llegar a alcanzar un vientre plano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ejercicio todos los días. Los primeros días, hermano. Que hay que hacer esas, ¿cómo se llama? Abdominales, ¿verdad? 2 y ya está. Mañana sigo con las otras 5. Pero nosotros necesitamos y eso es un esfuerzo. Y para llegar a a lo que nosotros anhelamos, lo que tenemos que ser es diligentes, ¿verdad? Ser diligente es ser esforzado. Entonces, a la fe le debemos de añadir virtud. A la virtud del conocimiento, a eso el dominio propio, a eso le tenemos que añadir el amor fraternal y etcétera, ¿verdad? Todo lo demás. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Que seamos ricos, que seamos vigorosos. La palabra vigoroso está íntimamente ligado con riqueza. Y esa riqueza que nosotros vamos a llegar a alcanzar es riqueza de fe y riqueza de buenas obras también. Usted lo puede ver en la palabra del Señor. Ok, sigamos. Mire qué otra cosa. Hombre de guerra. Estamos describiendo las virtudes o las características de un amado. Usted debe ir tomando nota porque usted es el amado, porque usted es la amada. Amén. Hombre de guerra es un estratega en las batallas. Por favor, alguien que me busque Proverbios 20:18, si fuera tan amable. ¿Qué dice? Dicen, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, este hombre era un hombre de guerra, era un estratega. Pero para hacer la guerra, ¿qué se necesita? ¿Qué dice ahí? Sí, pero ¿qué dice? Dirección, consejo. Consejo sabio. Entonces, para hacer la guerra no se trata, hermano, de salir alocado y bueno, como tenemos nosotros las mejores armas, a darle viaje. No. Se necesita consejo sabio. Se necesita el consejo de Dios para nuestras vidas. Se necesita, hermano, que antes de que nosotros procedamos a hacer algo que sabemos que va a traer consigo batalla, vayamos y busquemos el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Entonces, usted y yo, este hombre, hermano, David, ¿sabe qué? Uno como amado, cuando usted vaya a tomar una decisión, porque en toda decisión que nosotros tengamos, pueden pasar dos cosas. O que la tomemos bien, o que la tomemos mal. Solo eso puede pasar. O bien o mal, no hay decisiones a medias, ¿verdad? No le fue medio bien ni medio mal, no, o le fue bien o le fue mal. Pero antes de tomar esas decisiones, como hombres y mujeres de guerra y como amados, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el consejo de sabiduría. Los consejeros que nos puedan decir a nosotros, eso está bien, eso no está bien, debería de hacer esto, debería de hacer esto otro. La palabra nos indica por aquí, la palabra nos indica por este otro lugar. Amén. Entonces usted y yo no debemos de salir a la guerra, no debemos de ir, hermano, a tratar de conquistar algo si no hemos tomado consejo sabio. Amén. De diferentes consejeros. Obviamente hay 66 libros consejeros, ¿verdad? Y naturalmente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos dan consejo.
están los ministros, están los siervos que Dios ha levantado en este lugar y siervas para pedir un consejo. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que buscar el consejo sabio para poder ser hombres y mujeres de guerra. Esa palabra consejo puede también relacionarse con ingenio, obviamente, ¿verdad? Es decir, cuando vienen los consejos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente, digamos, voy a contarle algo que el apóstol Sergio contaba, ¿verdad? Nada más porque para poner un ejemplo fuera del contexto de la iglesia aquí, para que nadie se sienta aludido, pero de todas maneras es bueno de todas maneras si se lo dijera. Pero él cuenta que en algún determinado momento tenía una situación en su vida y entonces pide qué hacer y la sugerencia es vaya y ministrese. Entonces llega a ministrarse y obviamente pues dentro de la casa donde estaba anteriormente, pues una persona reconocida igual, y llega y cuando ve a la persona que lo va a atender, el hermano lo conocía y le dice pase adelante, lo sienta, pero él atiende a la ordenanza del apóstol Ríos porque él fue el que se lo sugirió y va. Y entonces se sienta, entra y empieza el hermano, bueno hermano, oremos, oran y le dice, a ver cuénteme cuál es el problema. Y él empieza a contar, mira hermano, que por aquí, por allá y todo, ¿va? Le cuenta todo el asunto. Amén, ¿ok? ¿Y usted qué haría? No, pues mire que yo pienso que aquí, allá y dice, mientras yo le estaba diciendo, después de que él me pregunta, ¿y usted qué haría? Entonces, yo le empecé a decir, pero empecé a entender que el Espíritu me estaba hablando en ese momento. Y yo salí de ahí con la respuesta. Entonces, el hermano viene y me dice, vamos a orar. Eso que usted dijo es lo que tiene que hacer. Que Dios lo bendiga. Va, hace, lo pone en práctica y el Señor le da la victoria sobre aquello. Entonces nosotros, claro, pero mire, a veces los consejeros no dicen mayor cosa, sino solo callan y dejan que la gente hable. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo es el que nos va a dar a nosotros las respuestas. A veces, hermano amado, sí necesitamos que nos digan algo, porque el Espíritu también va a utilizar al consejero para decirle algo. A veces tenemos las respuestas nosotros tan cercanas, hermano, pero como estamos tan aturdidos, tan atribulados, que no vemos que ahí está la respuesta. No es sino hasta que me siento. Mire, para recibir un consejo, le voy a dar un consejo. Para recibir un consejo. Cuando usted vaya, no vaya pensando en ¿qué me va a decir? Y quisiera que me diga esto. No, usted vaya, hermano, siéntese, hable y espere la respuesta de Dios para su vida. Padre, lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer. Vaya con una disposición en el corazón de tomar el consejo para su vida. No de que le digan lo que usted quiere oír. Amén. Porque si no, entonces, seguramente aún va a perder la guerra. ¿Por qué? Porque no va a venir el ingenio de Dios para poder derrotar al enemigo. Amén. Sigamos rápidamente. Mire esta otra. Prudente en sus palabras. Uy, aquí sí. Creo que nos va a llevar el resto de la noche para platicar, ¿verdad? Mire, cuando dice que es prudente en sus palabras, dice que sabe escoger las palabras para hablar. Ahora, interesante, mire hermano, ¿cómo se imagina usted a alguien que escoge las palabras para hablar? ¿Ah? Alguien que medita antes de hablar. Pero imagínate que estoy yo platicando con el hermano aquí. Fíjese hermano que tal cosa, que sí, que no sé qué, y estamos en una plática. Y él me dice, espéreme hermano, solo déjeme pensar qué le voy a decir. Voy a escoger las palabras así exactas que le voy a decir. Tremendo, ¿ah? Ahora, hay una parte de las Escrituras
donde dice, y tal vez usted lo puede buscar por favor y alguien lo puede leer, donde dice que nosotros no debemos de preocuparnos, lo estoy parafraseando nada más, de qué vamos a decir cuando estemos delante de los que nos van a juzgar. La Biblia dice, solo abre tu boca y yo la llenaré. Porque el Espíritu Santo de Dios va a poner esas palabras. Entonces, al decir que era prudente en sus palabras, era porque entonces el Espíritu del Señor, hermano, le daba las palabras para poder hablar. Por ejemplo, en algún momento, en cuanto a la prudencia de sus palabras, yo me doy cuenta que, digamos, David viene y todos lo incitaban, hermano, después de haber recibido la unción como rey, porque usted sabe que David fue ungido como para el reinado antes de que fuera rey, 17 años antes, más o menos. Entonces, hermano, viene y el pueblo que ya, los valientes que andaban con él, dice la Biblia que Saúl lo andaba persiguiendo. Y que de pronto Saúl se metió a una cueva, hermano, a hacer de sus necesidades, y le dijeron a David, uno de los que estaba con él, este es el día que el Señor te ha entregado en tus manos a Saúl. Y entonces dice la Biblia que él vino y solo la esquina de la capa le quitó. Y se sintió, hermano, terrible él, porque le dijo a Saúl, tuve en mis manos tu vida, Padre mío, pero líbreme Jehová de tocar a su ungido. Entonces, escogió sus palabras. En otro momento, cuando Saúl viene y le dice, y va a ir a pelear contra Goliat, le da su armadura y le dice, ponte esta armadura. ¿Se imagina usted, hermano, si dice que Saúl de los hombros para arriba sobresalía de todo el pueblo? Era un descendiente anaseo, ¿verdad? Era un animalón, ¿verdad? Grandote. ¿Sí me entendió? Ok, entonces, hermano, y David, pues era, digamos que era estándar, ¿verdad? Cuando se pone la armadura, no podía ni caminar. Entonces, en sus palabras sabias, se quita la armadura y le dice, con su perdón, mi rey, pero no puedo con esto. Y entonces le explica, es cuando le explica y le dice, cuando el Espíritu del Señor viene sobre mí, yo allá he derribado osos y leones. Entonces viene Saúl y entiende que lo que le quiere decir es, solo voy a pedirle al Espíritu de Dios que venga sobre mí y voy a derribar a ese. ¿Qué le dice? Pues quítate la armadura y vete. Pero no se puso en contra del rey, sino que supo escoger las palabras para hablar, de tal manera que llegó a vencer. Leamos el pasaje, por favor. Amén. Lucas 12:11. ¿Qué dice? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Ya vio? El Espíritu Santo nos va a enseñar, es decir, va a escoger las palabras que nosotros vamos a hablar en aquella misma hora. Sazonar nuestras palabras con sal. La sal en determinados momentos implica santidad. Entonces nosotros, busque a alguien Proverbios 25:11 y Proverbios 16:23 si fuera tan amable. Porque si algo nosotros tenemos que hacer, hermano, es escoger nuestras palabras, saber qué vamos a decir. Dice la Biblia que debemos de sazonar nuestras palabras con sal para decir a cada uno lo que se necesita decirle. Amén. ¿Tiene 25:11 de Proverbios? Amén. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ok, entonces, fíjese que yo aquí anoté algo con respecto a eso. Me da la pauta a mí de que entonces, hermano, aquel hombre tenía un corazón sabio. Porque el corazón sabio, ¿qué hace?
prudentes los labios, la boca. ¿Cómo? De la abundancia del corazón habla la boca, pero si él tiene un corazón sabio, ¿qué va a hablar? Sabiamente o sabiduría. Entonces, David dice, cuando lo describen, prudente en sus palabras. Proverbios 16:23. Amén. Perdón, le había leído el 16:23, ahora es el 25:11, Ok. perdón. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como viviente. ¿Cómo qué? Viviente. Perdón. Dicha como conviene. Como conviene. Sí, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Amén, como conviene. Entonces, mire, como conviene de un viviente, ¿va? Amén. Como conviene de un amado. Usted y yo. Mire, yo no sé si a usted algún día le regalaron una su joya, hermano. O usted se regaló a sí mismo una su joya. Pero mire, hay ciertas joyas que vienen adornadas de tal manera que qué llamativas son, ¿verdad? Qué bonitas se ven. Ahora ahí está diciendo manzanas de oro. Imagínense que le regalaron a usted una su manzanita de oro ahorita. Y no solo eso, sino dice con engastes de plata, es decir, con adornos de plata alrededor. ¿A cuánto equivaldría eso? A mucho valor. A eso es a lo que equivale, a mucho valor. Entonces, cuando describen a los amados que son prudentes en sus palabras, quiere decir que sus palabras le dan valor a usted. Esas palabras como convienen son las que nos dan valor o las que nos desvalorizan delante de las personas. Así que si usted y yo somos amados, si usted y yo somos amados, lo voy a decir de la siguiente manera, porque usted y yo somos amados, debemos de pedirle al Señor con todo nuestro corazón ser prudentes en nuestras palabras y buscar la manera de poder decirlas de tal manera que tengan un gran valor para el que las escucha. ¿Sí me doy a entender? Porque no solo es para nosotros, sino el que nos oye dice, ay, qué bonito habla. Cómo me gusta cuando platico con él o con ella. Viera cómo trae palabras de aliento para mí, no porque comió cebolla, ¿verdad? O ajo, no, sino porque qué bien me siento cuando platico. Me da ánimo a mi vida. Entonces, así es un amado. Amén. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Creo que sí, nos faltan un par. Mire, es bien parecido. Las hermanas si hubiesen querido un su David, ¿va? De esta naturaleza. Es bien parecido. Ahora, no vaya a creer que el otro lo describió, ¿va? Así porque él era feo, ¿va? No. Sino lo describió para representar algo. Y ese algo es que la palabra bien parecido ahí, o el término bien parecido, es una figura delineada o algo que delinea. Es un bosquejo. ¿Sí sabe qué es un bosquejo? ¿No? Por ejemplo, cuando, digamos, solo le voy a dar vuelta a esto nada más para decirle, yo no soy bueno para dibujar, pero digamos, a ver, solo le voy a dar media vuelta aquí. Ahí miran todos, ¿verdad? Creo yo, ¿sí? La mayoría mira ahí. Mire, por ejemplo, yo le puedo decir, voy a dibujar un gato. Les hago esto. Ahí. Mire. Ese es un gato. ¿Verdad? Va. ¿Entiende qué es eso? ¿Entiende qué es eso? Mire, es que esto
se llama un bosquejo. Esto es un bosquejo. Es decir, es como el principio. Es como la base. Ya, por ejemplo, si alguien es bueno para dibujar, ya le va a poner detalles y ya lo va a dejar bien bonito, ¿verdad? Y entonces sí ya va a tener una forma de un gato, completamente. Pero eso es un bosquejo. Ahora, cuando dice aquí que los amados o el amado, en este caso usted y yo, somos un bosquejo, somos bien parecidos. Diga conmigo, soy bien parecido. Entonces nosotros tenemos un bosquejo, somos un bosquejo, somos una referencia, somos una figura, nosotros podríamos decir que lo que Dios quiere de nuestra vida es que seamos un modelo. Y cuando habla de modelo, no está hablando así de que a David le tomaron fotos así, con el escudo por acá, con la lanza, sino que estaban hablando en el sentido de testimonio. Cuando hablaban de él como bien parecido, era una referencia a tiene testimonio, tiene un buen testimonio. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque si era bien parecido, entonces quiere decir que era atractivo. Si tenía un buen parecido, quiere decir que era atractivo, ¿o no? Claro, si las mujeres decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, pero porque era bien parecido. Es decir, les atraía el físico de aquel hombre. Pero cuando nosotros lo pasamos a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que ese atractivo se refiere a nuestro testimonio. ¿Por qué la gente quiere, de los amados, quiere buscar al amado? O de la amada quiere buscar al amado. Porque, hermano, el amado es la perfección. Nuestro amado es la perfección de los bosquejos. Él se perfeccionó. De hecho, la tsunamita así dice. Porque las demás le llegan a preguntar, ¿qué tiene tu amado que no tengan los demás? Y entonces ella lo empieza a describir. Dice, no, si ustedes conocieran a mi amado, es alto, rubio, sus cabellos son oscuros, y él empieza a decir sus ojos como llamas de fuego, y lo empieza a describir de tal manera que las otras hermanas empezaron. Y dijeron, porque al final le dicen ellas, muéstranos, vámonos en pos de tu amado. Pero no vaya a creerlo usted de que en el sentido de que hay que conocer a ese galán, no, sino queremos saber, porque cada una era una descripción del amado. Sus besos más dulces que la miel que emana del panal. Destila miel debajo de su lengua. Está hablando de revelación y de un montón de cosas. Entonces, así estaba David, bien parecido. De hecho, David es una de las figuras más extraordinarias del Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Y usted lo sabe. Entonces, el ser bien parecido, lo que implica es tener un buen testimonio. Que atraiga a otros. Que puedan decir, ser cristiano como él o como ella, eso sí quisiera yo. Y no como muchos, ¿verdad? Ser cristiano como... Gracias, estoy bien así como estoy. Prefiero seguir de impío o de pecador. Tremendo, ¿verdad? Ok. ¿Usted es bien parecida, iglesia amada? Qué bueno. Un buen testimonio, ¿verdad? El Señor está con él para ponerle la tapa al pomo o el sello final. Es muy favorecido de parte de Dios. Dios le ayuda siempre. Esas son otras versiones. Cuenta con la ayuda del Señor. Entonces, amada,
Amada iglesia. Amados, carísimos, dicen unas versiones, ¿verdad? Valuados, amados de Dios. Mire, el Señor está con usted. Mire, usted es muy favorecido de parte de Dios. Mire, Dios le ayuda siempre. Cuenta usted con la ayuda del Señor en su vida. Entonces los amados tienen estas virtudes. Amén. Y amén. Voy a dejarlo hasta aquí por causa del tiempo y otro día seguiremos viendo otras cosas que son los amados. Amén. ¿Quiénes son esos amados? Pero en esta noche yo quisiera tomar 2 minutos nada más para ministrar esta palabra para usted y para mí. Todas las cosas que se describen el rey David son aquellas cosas que nosotros tenemos que tener y sabremos entonces, hermano, que somos amados. Pero si algo sella en nuestro corazón el que somos amados es que el Señor está con nosotros, que Él nos favorece en todo tiempo, que siempre Él nos ayuda en todo momento. Dios está para auxiliarnos. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer sentir amados. De hecho, Él lo expresó con el amor más grande, que fue dar a su Hijo Jesucristo en pago de nuestras vidas. Pero usted y yo, hoy como amados, en el nombre de Jesús, yo le invito a que podamos empezar a obtener todas las características de esos amados. Que podamos nosotros ser como hijos de Isaí, estar bajo esa autoridad y tener siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón que el Señor viene pronto, que Él regresará, que emparentemos con aquello, que nos liguemos, hermano, a esa verdad tan extraordinaria de que el Señor vendrá y de que va a dar esa corona de justicia a todos los que amemos su venida también. Que sepamos tocar, que en todo tiempo nosotros alabemos, adoremos el nombre del Señor, que nos adiestremos para la guerra. No sabemos en qué momento pueda venir, pero cuando venga nosotros sabremos discernir por el Espíritu, porque habremos sido ya entrenados en medio de la alabanza y de la adoración. No menospreciemos el tiempo de la alabanza, al contrario, es cuando más nosotros debemos de estar, hermano, porque es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de equipamiento para nuestras vidas, a fin de discernir en el nombre de Jesús lo que viene en contra nuestra en el momento en que se presente. Seamos valientes y vigorosos. Nosotros los que estamos, hermano, delante del Señor, busquemos nosotros esforzarnos todos los días de nuestra vida. Seamos nosotros aquellos que cuando ven las situaciones difíciles no corren a alguien más, sino corren al Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar su auxilio, porque de cierto lo hallaremos. Esforcémonos por creer cada palabra que el Señor nos habla por medio de su boca, a través de los ministros, a través de la palabra misma que se nos revela día con día. Esforcémonos y alcancemos ese poder en el Señor, en el nombre de Jesús. Seamos vigorosos, seamos ricos en virtudes, añadiendo esas virtudes a nuestra fe y a todas las demás cosas, para que entonces, hermano, al final nosotros podamos dar frutos agradables delante del Señor y nosotros no estemos ociosos en nada, en el nombre de Jesús. Lleguemos a alcanzar esa fuerza, esa riqueza en la fe, en las buenas obras que debemos nosotros alcanzar y en muchas otras cosas más. En el nombre poderoso de Jesús, seamos hombres de guerra. Seamos estrategas, busquemos nosotros, hermano, el consejo necesario de parte de Dios, los consejeros
que van a traer a nuestra vida sabiduría en el nombre de Jesús. Seamos prudentes en nuestras palabras, sazonémoslas con sal, y que aun cuando vayamos a ser juzgados nosotros, sepamos que el Espíritu Santo de Dios va a hablar por nosotros. A cada uno que aprendamos a responderle conforme es necesario, con esas palabras sazonadas con sal, en el nombre de Jesús. Si no lo hemos hecho, aprendamos. El primero que tiene que hacerlo es su servidor, el que está aquí en este lugar. Seguramente no he hablado con palabras sazonadas con sal. Quizás al contrario.